Hoy vamos a conversar con Germán Martínez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Germán Martínez, además, es uno de los políticos mexicanos más talentosos. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Hace unas semanas México perdió a pienso yo, uno de los grandes reformistas, que además, igual que tú, abogado, constitucionalista, Jorge Carpizo, quien tuvo además la facultad de poder hacer alianzas y poder convivir con toda la clase política. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue tu relación con él? México perdió no solo a un gran mexicano, sino a parte del país con él. La verdad, es un gran ser humano. Y yo lo conocí aquí en la Universidad La Salle. Él era lasallista, estudió en la prepa de la Universidad La Salle, donde obtuvo las más altas calificaciones que un alumno de prepa puede tener, para de aquí ir a estudiar a la Universidad Nacional. Y era miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad, de la Universidad La Salle. Y al mismo tiempo que lo conocí aquí en los pasillos, al mismo tiempo que lo leía en la escuela, en mi pueblo, Quiroga, Michoacán, un día apareció un ahorcado en el calabozo de la cárcel municipal, y vine yo en queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y él me atendió, y es una de las primeras recomendaciones que firma para deslindar la responsabilidad de unos policías que mataron a una persona en los calabozos de Quiroga, Michoacán. La verdad, México perdió con Jorge Carpizo a una parte de sí, una parte de México se fue con Jorge Carpizo. Y ahora que dices eso de lo que se perdió, ¿no se estará también perdiendo en diversos ámbitos? Lo pienso en el político, sobre todo por los enredos en el Congreso, un poco la falta de acuerdo de los partidos. ¿No se estará perdiendo también esta vocación de acuerdo, que es además una de las líneas centrales de cualquier política? Lo que se está perdiendo es a reconocerse en el otro, ese dialogar con el que piensa distinto. Eso que hacía muy bien Carpizo. Carpizo tenía amigos en todos los partidos, tenía amigos conocidos y relación de confianza en todos los colores, en muchas universidades, en esta universidad privada, pero en muchísimas universidades públicas. Era muy amigo de un profesor de filosofía de aquí, que fue mi maestro luego en la política, de Carlos Castillo Peraza. De repente se hablaban en francés. No pensaban lo mismo, no pensaban igual, pero dialogaban y se respetaban. Hace falta diálogo, hace falta respeto al diferente y hace falta esa vocación por entender que en la política no hay verdades absolutas, hay verdades probables, que la única verdad absoluta se estudia en las escuelas de Derecho, y también eso lo sabía bien Jorge Carpizo. La verdad absoluta es la del imperio de la ley, y esa se debe respetar, y también eso hace falta respetar la verdad acordada, que es la ley, pero para construir esa verdad acordada, que es la ley, hace falta antes confianza y diálogo con quien piensa distinto. Confianza y diálogo, y qué bueno que metes el tema justamente de estos dos grandes personajes de la vida política nacional, que son el doctor Carpizo por un lado y Carlos Castillo por otro, porque a veces se olvida, pero el ejercicio de construcción que ellos hicieron, por ejemplo, para el primer IFE ciudadano, no fue tarea menor, en un momento grave para el país, el zapatismo en Chiapas, problemas económicos, se tenían que poner de acuerdo y lo lograron. La verdad es que lo primero es la confianza. Yo recuerdo que siendo Carlos Castillo presidente del PAN y Jorge Carpizo era presidente del IFE, ambos hablaron y ambos decidieron, por primera vez decidió el PAN avalar el padrón electoral, porque había confianza. Y ahí
construyó Jorge Carpizo aquella frase célebre que hasta el día de hoy sigue permeando en nuestras elecciones en México. Están nutridas por una feria de las desconfianzas. Carpizo hablaba de la feria de las desconfianzas. Esa feria de las desconfianzas, esa desconfianza entre los mexicanos, nos ha erosionado, nos ha costado mucho como país y sigue un mexicano dudando del otro. Creo que la base para construir instituciones, la base para reformar la ley, y si no hay instituciones nuevas, y si no hay reformas nuevas, es porque no hay confianza. ¿Y cómo vamos a hacer para restaurar la confianza? Sobre todo cómo está el país, cómo se ve que pueden ir avanzando las cosas. ¿Qué se tiene que hacer? Primero se necesita tener confianza en lo que uno cree. Carpizo confiaba en lo que él creía. Él no dudaba de lo que creía y lo ponía en diálogo. Cuando un político, cuando un abogado, cuando un juez, cuando un ministro de la corte duda de sus propias convicciones, entonces se genera una desconfianza. No se debe dudar, ni se debe premiar la ambigüedad, ni se debe premiar bajo ninguna circunstancia esa flexibilidad. Yo entiendo que la confianza se gana, yo entiendo que la confianza es tender puente entre diferentes y que inicia, para responder claramente a tu pregunta, con que uno tenga confianza en sus propias convicciones y ponerlas al servicio de los demás. Y Germán, dime una cosa, ¿qué verías tú con tu experiencia? ¿Qué énfasis debemos poner en el futuro? ¿Dónde debemos fijarnos? ¿Qué es lo que está atorando los cambios en el país? Y digamos, ¿qué es lo que tenemos que es urgente, que nos vayamos poniendo de acuerdo para avanzar? Yo, para ponerlo en términos constitucionales, lo primero que hay que hacer es respetar la Constitución. Y lo segundo es que si algunas reformas debe tener nuestra Constitución de cara a los 100 años de que se promulgó, que se celebrarán en el siguiente sexenio, los 100 años de nuestra Constitución de 1917, ha de ser para que triunfe el valor de la libertad. Yo creo que al país le hace falta una ruta de libertad. Tenemos democracia, pero tenemos una democracia controlada. Tenemos libertad de trabajo, pero lo tenemos controlado. Los sindicatos, no hay libertad sindical. Los monopolios no generan una verdadera libertad de mercado. No hay ese aprecio por la libertad. Nuestra Constitución, creo yo, está excedida en una serie de derechos, en una serie de prerrogativas, en una serie de trámites y de procedimientos que ahogan esa vocación libertaria, liberal, si se quiere decir la palabra, claramente establecida en algunas otras constituciones, y yo creo que las reformas que hacen falta a México deben ser por la ruta de la libertad. Dices la ruta de la libertad y dejas muy claro digamos, empaque reformista. Pero permíteme que insista, vamos a tener una clase política que de repente, te lo digo yo, de repente despierte y diga, híjole, lo más importante es el país, o vamos a seguir transitando ahí en ciertas ambigüedades. Vamos a tener un Carpizo y un Carlos Castillo. Julián, tú y yo tenemos hijos y a los que yo espero darles un futuro mejor, pero yo estoy convencido de que sí, que yo creo que en las universidades privadas como las hay, o en las universidades públicas como de la que estamos orgullosos todos, como la UNAM, de ahí van a salir, estoy seguro que si apretamos en la educación, que si ponemos a la educación como el eje rector del dinamismo nacional, ahí vamos a encontrar muchísimos Jorge Carpizos, porque de ahí salió Carpizo. Y de universidades privadas, también muchísimos Carlos Castillo Peraza, aunque también Carlos Castillo Peraza estudió en la UNAM, luego vino a dar clase a La Salle, o luego dio clase en otras escuelas privadas. Pero de ahí podemos encontrar,
Y los hay en todos los partidos políticos, ¿eh? No es privativo de ningún partido. Y bribones y simuladores también los hay en todos los partidos políticos. Yo estoy optimista del porvenir de México y estoy seguro que sí hay, con la cultura, con el sentido ético, con las vocaciones profundas y con el amor al país, con el que Jorge Carpizo o Carlos Castillo demostraron. Digamos que si lo tuvieras que resumir entre todas las acechanzas y estas nubes oscuras que a veces parece que cubren el país y los países, tú verías que siguiendo esta ruta podemos pensar en un horizonte que sea muy, pero muy distinto. Si seguimos la ruta de la libertad, sí. Y a la libertad solo se fortalece desde la educación. A la libertad la debilita el fanatismo, la debilitan los radicales de izquierda o de derecha, los fundamentalismos, los dogmas. Yo soy de los que creen que el país, si no camina más libre, es porque le hace falta más educación. La educación libera. Hasta, permíteme la reflexión religiosa, hasta Dios, que es verdad, libera. Un Dios de fanáticos, es un Dios que idiotiza, que humilla, que arrodilla. Yo no creo en esas convicciones divinas. Yo creo que todos esos dogmatismos, que todos esos fanatismos esclavizan y que la única manera para fortalecer la libertad es apostarle a la educación en las universidades y a la educación básica que el país tiene tan rezagada. En eso vuelve a ser ejemplo Carpizo. Toda su vida pegado a la educación, toda su vida metido en los libros, toda su vida amando entrañablemente a la universidad en su amplio concepto, no solo a la UNAM, que por supuesto que la amaba, a la universidad, es decir, a lo grande, al universo donde se discuten todas las ideas sin dogmas. Pues Germán, muchas gracias por habernos recibido. Al contrario, Julián, muchas gracias.